Sean bienvenidos todos a la Escuela Diocesana de Oración en su catequesis ya número 99. Hoy vamos a aprender de la mano de nuestro arzobispo don Francisco cómo oraba Santa Genoveva Torres Morales. Pero antes, como siempre, unas líneas de su vida. Santa Genoveva Torres Morales, virgen y fundadora. Estamos en este año de la Escuela Diocesana de Oración con los grandes maestros de oración. Canonizada en la Plaza de Colón de Madrid por San Juan Pablo II en aquel 4 de mayo del año 2003. Genoveva Torres Morales nace el 3 de enero de 1870 en Almenara, un pueblo de la provincia de Castellón. Sus padres, José y Vicente, eran personas sencillas, cristianas, trabajadores, y el Señor los había bendecido con 6 hijos. Genoveva era la más pequeña. Fue bautizada, recibió su primera comunión y influirá decisivamente en su futuro la muerte de sus padres, quedando huérfana a los 8 años. Pero huérfana solo con su hermano José. Habían fallecido los otros 4 hermanos. Comienza así una nueva etapa para Genoveva. Hasta entonces acudía a la escuela donde recibía la instrucción elemental, como manifiesta en los escritos. Destacó especialmente en las labores de bordado. Convertida después en ama de casa, hubo de dejar la escuela. Había que trabajar para comer. Pero lo que ciertamente nunca abandonó fue la catequesis parroquial. En aquella soledad, la lectura de algunos libros piadosos de su madre, la asistencia dominical a la catequesis y sus infantiles reflexiones la llevaron a sentir una fascinación por Dios y por buscar y hacer en todo su voluntad. El cúmulo de trabajos y de privaciones fue minando su salud. Genoveva cae enferma, no se da suficiente importancia a la gravedad hasta que hace aparición un tumor que el médico diagnosticó de maligno en la pierna. El dolor era tan irresistible que en ocasiones perdía el conocimiento y pasan meses para que hubiese una reacción. Para ella fue un calvario, pero lo resiste con entrega, con valentía, sirviéndole de consuelo los dolores que padeció Jesús en la cruz, que meditaba asiduamente. La pierna se cubre de llagas y se habla de amputar. El hermano y los familiares aceptan la operación, ya que era la única manera de localizar la gangrena y pararla. La operación se lleva a cabo y gracias a la intervención se salva la vida de Genoveva. Transcurre el tiempo y su hermano queda viudo. Y Genoveva, a pesar de sus dolencias, se hace cargo tan joven plenamente del hogar. Seguía haciendo los oficios, limpiando el piso, lavando la ropa, todo lo que quería tener bien limpio. Y esto, además, hacía feliz a ella y a su hermano. Apenas acababa de cumplir 15 años y ya aparentaba ser una mujer seria y responsable. Fuera de su casa y de la atención a su hermano, nada contaba para ella. Si estaba sola, se dedicaba a rezar, se dedicaba a leer libros espirituales que habían quedado de su madre. En 1885 es cuando tiene una caída fulminante. El cuerpo se le llena de llagas y no podía, sino a base de fuertes dolores. No podía hacer nada. Hasta el más mínimo movimiento era dolor y tiene que guardar cama. Ella, que había sido acogedora, que había sido cuidadora, ahora su hermano se había vuelto a casar y la nueva esposa no le gusta tener una enferma en casa y mucho menos cuidar a una inválida. Esto lo hará llevar a internarla en el orfanato en la Casa de la Misericordia de Valencia, que conducían las Carmelitas de la Caridad. En esa etapa ella va creciendo, va progresando en su vida espiritual y llega allí con un importante bagaje interior, aunque poco ilustrado. Sentía una especial devoción por la Eucaristía, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María y los santos ángeles. No va a ser Genoveva la monja de la muleta, sino de estas 4 muletas que van a sostener su vida por siempre y para siempre.
El sufrimiento marcó con fuerza los primeros 15 años de la vida de Genoveva. Las personas que siguieron de cerca el mal de su pierna testimoniaban cómo aquella niña, en medio de sus dolores, se acordaba de Jesús crucificado y todo lo ofrecía para la salvación o por la salvación de los pecadores. Su vida va a ser un constante buscar la voluntad de Dios. Solicitó en un momento dado de su vida el ingreso como religiosa en las Carmelitas de la Caridad, pero su cojera fue en aquel momento considerado como un obstáculo para ser admitida. Pero ella no dejó en el intento de buscar y hacer en todo la voluntad de Dios. E intuyó en aquel momento un problema que acojaba a la mujer de comienzos del siglo XX, la soledad. Situación dolorosa, difícil y delicada de tantas señoras que se quedaban sin hogar, bien por fallecimiento del esposo o matrimonio de los hijos o de aquellas otras que al perder a su familia se quedan en el más absoluto abandono. Deja el orfanato, empieza a tener compañeras, hasta que va a venir el regalo de la fundación, cuya misión sería ofrecer un nuevo hogar a mujeres solas, apostando la pensión que pudieran y no más. Pero Genoveva, aún así, nunca olvidó su antiguo anhelo, por lo que el carisma a desarrollar iría unido siempre a la adoración nocturna de la Eucaristía. Tiene mucho que enseñarnos, tenemos mucho que aprender. Esas 4 muletas que marcaron su vida, la Eucaristía, el Sagrado Corazón, la Virgen María, los santos ángeles, son lo que a nosotros también nos debe llevar a tener una fe y una esperanza recia y fuerte. Escuchemos a don Francisco. Me he preguntado muchas veces, aquí mirando a Jesucristo presente en la Eucaristía, ¿qué es lo que hace que una persona sea única para Dios? ¿Qué es lo que hace, en este caso, de la Madre Genoveva Torres, fundadora de las Angélicas, conocidas así popularmente? ¿Qué hace que la Madre Genoveva sea una mujer única en la historia de la Iglesia? Como también fue única Teresa de Jesús, o Teresa de Calcuta, o Teresita de Lisieux. ¿Qué hace de la Madre Genoveva una persona única en su profundidad, en su sabiduría, en su santidad? Mujer consagrada, religiosa, santa, fundadora. ¿Qué hace de esta mujer que tenga, como podríamos decir, encanto? ¿Cuál es el encanto de la Madre Genoveva? Yo tuve la suerte de conocerlas muchísimo. En Roma recuerdo mi presencia en sus casas, en Toledo, aquí con esa gran labor donde vivió tanto tiempo con ellas don Marcelo González Martín, el cardenal, tan querido en Toledo y en todos sitios, ¿no? También la recuerdo con mucho cariño de Zaragoza, junto al Pilar, pero también tienen una casa de espiritualidad donde me invitaron muchas veces a dar ejercicios espirituales. Por tanto, la Madre Genoveva y realmente toda la espiritualidad de las angélicas siempre han tenido como mucha relación conmigo. Y por eso me parece que era necesario en estos momentos presentar esta figura colosal. Que vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué hace esta mujer que su oración sea única? ¿Cómo oraba la Madre Genoveva? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Qué es lo que hace que una vida sea transformada por Dios y que da encanto a una vida? Mirad, cuando no tenemos vida de oración, cuando no tenemos relación con Jesucristo, se agota la fuente del amor y nuestra vida deja de tener encanto. Ese encanto espiritual que tienen los hombres y mujeres transformados por la gracia de Dios. Y lo que tiene o tenemos a veces es simpatía humana, pero que eso dura muy poco. Y que eso además, ese liderazgo humano solo, propiamente tiene los días contados a veces. Lo que hace que una persona no pase nunca de moda, lo que da actualidad a una persona es unión con Cristo. Y ese es el encanto de la Madre Genoveva.
Yo además presenté su figura cuando yo era director del Centro de Espiritualidad en Valladolid, donde tuve mucho contacto con ellas, les di muchos retiros, tienen allí una gran casa también, como han dicho muy bien en la presentación que ha hecho el delegado episcopal, don Jesús, ha presentado muchísima, la figura ha presentado de la Madre Genoveva y ha dicho una cosa que me parece que está muy acertada. Esta mujer se adelantó al tiempo moderno, se adelantó a la pandemia, podríamos decir, porque es la fundadora de las mujeres en soledad, la fundadora que da respuesta a través de las angélicas como ángeles de la soledad a tantas y tantas mujeres que se encuentran solas. Y ella, a esas mujeres que se encuentran solas, lo que les daba hace ya mucho tiempo, les daba era un hogar, una casa, una familia, lo cual cada una vivía con un encanto de libertad y de hogar, pero por otra parte vivían en familia, no les faltaba nada, sobre todo el encanto y la ternura y el cariño de las hermanas angélicas que estaban como siempre al servicio de todas. Por eso no es fácil, pero tampoco es muy difícil, entiéndanlo, no es difícil ni complicado los 3 puntos que voy a desarrollar de la Madre Genoveva Torres. Que la primera sería, me impresionaba mucho uno de los cuadernillos que he leído suyo, porque me fui a otro tema. Cuando estaba en Valladolid, la presenté en lo que allí en Valladolid hice durante muchos años, casi 20 años, hicimos, que fueron las jornadas del corazón de Jesús, sobre la teología y la espiritualidad del corazón de Jesús. Y un año yo presenté la figura de la Madre Genoveva, invité a su biógrafo, profesor en la Universidad de Navarra, precisamente de la Madre de la espiritualidad, con una biografía que presentamos allí de la Madre Genoveva. Sesé, era eso, padre Sesé, que es un gran teólogo de espiritualidad, que presentó allí en aquel encuentro en Valladolid la figura de la Madre Genoveva Torres. Allí yo profundicé un poco más en su espiritualidad y en su oración, pero ha sido últimamente donde, para preparar también esta escuela diocesana de oración, aprender a orar orando, pues he profundizado. Por eso vamos a ir mirando a Jesús, porque nuestras escuelas de oración son aprender a orar orando, tienen ese deseo de que no sea teoría. Y comienzo con una reflexión que hace ella. Precisamente cuando lo he estado preparando me he fijado en esta reflexión. Ella le dice a sus hijas, a las angélicas que funda: orad mucho, tened profunda vida de oración, porque orar es muy sencillo. Curioso. Es verdad que toda oración es un arte, y es verdad que la oración tiene, en cierta manera, un proceso, un camino que el que lo siga hasta el final es un camino precioso de santidad, porque en definitiva es no perderse lo mejor de nuestra vida, que es la unión con Cristo. La oración es el trato personal con Jesús. Sin mí nada podéis hacer. A orar se aprende orando. Pero yo comparto con la Madre Genoveva que ella decía: hermanas, la oración es muy sencilla. Es estar delante de Jesús, como estamos nosotros aquí, con pensamientos, dice ella. Y recordaba la frase preciosa de Carlo de Foucault: orar es es pensar en Dios amándole y amar a Dios pensándole. Es, dice ella, pero cuidado, no muchos pensamientos. Y me acordaba de Teresa de Jesús: hermanas, que no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Por eso la oración, decía Teresa de Jesús, y se identifica a la Madre Genoveva Torres, es trato de amistad con quien sabemos que nos ama, porque no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Esto que hacéis mucho de los adoradores, que venís toda vuestra hora, vuestro turno de madrugada, de la noche,
a veces con la sensación de que estamos perdiendo el tiempo con todo lo que tenemos que hacer, pero es verdad que el tiempo que dedicamos a Dios es infaliblemente el tiempo que nunca perdemos, como el tiempo que dedicamos al servicio de los pobres es el tiempo que nunca perdemos, o como el tiempo que dedicamos a la evangelización es el tiempo que nunca perdemos. Perdemos otro tiempo en otras cosas, pero nunca perdemos el tiempo cuando estamos a solas con Dios. Por eso esta sería como una primera muleta, como decía el presentador, como decía don Jesús, que ha introducido esta catequesis. Es decir, lo que tenemos que pensar es que la primera muleta que diría él habla de 4 muletas, no me importaría a mí, repensando lo que él ha dicho, no lo pensaba, pero como 3 muletas, yo más bien soy de 3 puntos, 3 muletas. Y la primera sería esta: la oración de la Madre Genoveva tiene una primera muleta, la sencillez en su relación con Dios. No compliquéis la oración, no compliquéis la oración. Cuando oréis delante del Señor, caer en la cuenta de la presencia. Pensamientos, sí, no muchos pensamientos. Pensar en Dios amándole, caer en la cuenta de una presencia que nos recrea y enamora. Estarse amando al amado, mirarle como Él te mira. Y aquí entraría en toda la tradición viva de la oración cristiana, que por cierto, y es lo que más nos preocupa a veces en nuestra oración personal, en trato con el Señor, ningún santo jamás ha definido la oración cristiana como concentración. Por lo tanto, el objetivo sería no tener distracciones. Cuando realmente la oración cristiana nunca ha hecho hincapié en las distracciones o no distracciones. La oración cristiana es amor, es trato de amistad y de amor, es estarse amando al amado. Y puede haber oraciones que sean distraídas, decía Raymond en la famosa libro 3 monjes rebeldes. Puede haber oraciones distraídas que entusiasmen el corazón de Dios, como puede haber oraciones que esté muy concentrado, y esa oración pues no llega al Señor, porque hay que bien hecho la oración. He tocado los 14 puntos del Padre Villaniño, me he identificado perfectamente con todos los puntos que tenía que meditar, me he distraído casi nada, he estado pendiente de lo que estaba, pero ¿has amado? ¿O no tiene razón lo que dice la Madre Genoveva mirándole al Señor? Pocos pensamientos, amar mucho, ponerse en sus manos, descansar en su corazón, ahora que estamos viviendo este mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, donde acabamos de celebrar también su solemnidad, donde miramos a ese corazón que tanto ha amado a los hombres. Por eso, aquí estaría para mí la primera muleta. Tuvo 4 muletas, yo pondría 3 muletas. La primera, para mí, sería volver a una oración de simplicidad, de sencillez, de estarse amando al amado, de no complicarse. Qué complicados somos nosotros. Fijaros que en esto, ahora que voy a dar el mes de ejercicios ignacianos, que lo doy todos los meses de agosto, toda mi vida, llevo 30 años prácticamente que todo el mes de agosto siempre he dado el mes ignaciano. Este año también lo daré, si Dios quiere, aquí en la Casa de Espiritualidad del Buen Pastor de Toledo, y siempre he tenido, gracias a Dios, muchísima gente. Pues cuando doy el mes ignaciano, siempre recuerdo que San Ignacio comienza con todas las claves de oración: oración vocal, oración mental, oración contemplativa. Pero conforme se va avanzando uno en la vida espiritual, va prevaleciendo en su oración la simplicidad y la sencillez de la Madre Genoveva. Orar es pensar en Dios, no muchos pensamientos, mucho corazón en la oración, mucho trato de amistad con quien sabemos que nos ama, mucho estarse amando al amado, mucho dejarse en sus manos con una infinita confianza, mucho tener el corazón abierto y disponible a la voluntad de Dios. La segunda muleta,
Yo voy a utilizar solamente 3 muletas. La segunda muleta, es verdad que se le presenta siempre a Santa Genoveva Torres con muletas. ¿Por qué? Porque otro secreto que os voy a confesar. Cuando fue canonizada por el Papa Juan Pablo II, estando yo en Valladolid, me encargó don Braulio que yo me encargase de llevar en Valladolid la preparación a esa canonización de la Madre Genoveva. También se canonizaron algunas más allá en la plaza, allá en Madrid. Pero yo me acuerdo que también profundicé en la figura de la Madre Genoveva. Porque la segunda clave que me atraía también mucho era su profunda espiritualidad del corazón de Jesús. Ella, y de hecho, la gente no lo sabe, pero no son solamente hermanas angélicas, son angélicas, los ángeles del Sagrado Corazón de Jesús. Lo tienen en su nombre de fundación. Porque ella, probablemente bebiendo de la época, casi todas las congregaciones tenían o la Eucaristía o el corazón de Jesús. Ella también es muy eucarística, como no puede ser de otra manera. ¿Por qué y dónde descubre el corazón de Jesús esta mujer? Pues va en la línea un poco, si queréis, que podíamos llamar del anterior punto que he tratado, la anterior muleta, que hemos dicho que es la muleta de una oración en sencillez. Pues aquí sería porque ella vive el corazón de Jesús desde la sencillez que lo vive el pueblo de Dios. No es que ella se identifique con un planteamiento teológico de la espiritualidad del corazón de Jesús, como puede hacer, por ejemplo, Laurietis Aquas en un primer momento, de la Laurietis Aquas, que fue una encíclica donde por primera vez Pío XII hace de esta encíclica del corazón de Jesús lo que se llama una sistematización de la devoción al corazón de Jesús a través de un método teológico. Eso es lo que hace Laurietis Aquas de Pío XII. Lo que hace es aplicar el método teológico a la Eucaristía. Lo hace siempre la Iglesia, como aplica el método teológico a María, o el método teológico a la Eucaristía, o el método teológico a cualquier tema, a la Iglesia. ¿Qué es un método teológico? Pues el método teológico sería cómo aparece el corazón de Jesús en la Escritura, en la revelación, cómo aparece el corazón de Jesús en la tradición viva de la Iglesia, cómo aparece en el magisterio de los papas, cómo aparecen los santos y cómo se puede explicar esta devoción al hombre de nuestro tiempo. El corazón habla al corazón, que decía San Agustín. Por tanto, sin embargo, ella, la Madre Genoveva, que es anterior, y sobre todo lo ha bebido anteriormente a que Pío XII salga esta gran encíclica, sobre todo la Madre Genoveva lo que vive es la espiritualidad del corazón de Jesús de los sencillos, de los humildes. Mira, yo recuerdo la frase que le repitió el padre Arrupe, en general de los jesuitas, a los jesuitas en América Latina. Padre Arrupe estuvo también en Valladolid cuando estuvo una visita a los jesuitas. Y hay un libro que luego se hizo primero en italiano, con todo lo que escribió el padre Arrupe sobre el corazón de Jesús. Y esta homilía, o esto que pronunció, lo pronunció también en Valladolid. Pero él, el padre Arrupe, le dice a los jesuitas, entonces, muy metidos y en la cuestión social, que siguen estando en todo el tema social, en el tema de los pobres, en el tema de la lucha por los oprimidos, todo este tipo de aspectos de la doctrina social de la Iglesia, que bien entendido, por supuesto, y bien vivido desde el magisterio de la Iglesia, es una gozada. No vivido, pues puede ser un marxismo recocido, ¿no? Pero si eso se vive bien, pues es evangelio puro y duro. Evangelio puro y duro. Y le dice el padre Arrupe a los jesuitas, fijaros, que esto lo vive la Madre Genoveva en su planteamiento del corazón de Jesús. Le dice, mirad, vosotros los jesuitas, que decís que habéis aprendido tanto de los pobres, que decís que los pobres os han evangelizado,
que decís que son los pobres los que os han llevado a vivir el Evangelio. Y le dice Pedro a Rupe, que no dudo que es así. Aprended de los pobres a amar al corazón de Jesús. Porque los pobres no tienen problemas con el corazón de Jesús. Ni en América, ni en ningún sitio. El corazón de Jesús ha sido total y absolutamente una espiritualidad cristológica dedicada a Jesús, centrada en Jesús, porque el centro del Evangelio, como decía Romano Guardini, es Jesucristo, centrada en Jesús, y que realmente los pobres la han bebido. Bueno, pues esta es la segunda clave, la segunda muleta que yo creo que vive preciosamente la Madre Genoveva. La Madre Genoveva vive el amor al corazón de Jesús como lo han vivido nuestros padres, nuestra madre. Que ya quisieran muchos teólogos tener los domingos la fe que tenía mi abuela todos los días. O la fe que tiene el pueblo sencillo, los que han salido estos días a las procesiones en nuestros pueblos del corazón de Jesús, que he visto a mucha de esa gente llorar y estar ahí. Les he visto, les he palpado. Mira, esa es la espiritualidad que vive Madre Genoveva. El corazón de Jesús del pueblo de Dios. El corazón de Jesús de la hora santa, de la consagración. El corazón de Jesús que viven los humildes, los sencillos, los pobres. Los que dicen una y otra vez, corazón de Jesús, en ti confío. Lo que me decía mi madre cuando teníamos problemas de sufrimiento. Hijo mío, Dios abrirá puertas de claridad. Y ella me decía muchas veces, precioso, ¿eh? Y que Dios no nos dé más que lo que podemos sufrir. Que es lo que ha aceptado siempre el pueblo sencillo de Dios. Ha vivido sus cruces y sus sufrimientos por Cristo, con Él y en Él. Esta segunda clave es preciosa. Por eso yo creo que la Madre Genoveva tiene un carisma y un encanto especial, porque la segunda muleta de la Madre Genoveva es la muleta de un corazón de Jesús vivido por el pueblo santo de Dios. Eso que el Papa Francisco le gusta tanto decir, el pueblo santo de Dios, porque el pueblo de Dios somos pecadores, pero también hay un pueblo santo de Dios, que se plantea seriamente la santidad y que vive el amor a los santos, y que descubre en su corazón y en su vida las maravillas de poder estar con la Eucaristía y con el Señor, como hacemos aquí en esta capilla de la adoración. Y termino, tercero. Pensando qué tiene de encanto y de originalidad, pensé en la tercera muleta, o si queréis en el tercer punto, pero que con lo que ha dicho y con lo que ha explicado el delegado episcopal, a mí me da pie para llamarle una muleta, porque tiene sus muletas de ella. Yo le he visto su cuadro, su gran cuadro, allá en Zaragoza, allí el que fue también en la canonización. Y ella iba con la muleta porque le cortaron una pierna, como ha explicado muy bien, debido a su profundo dolor, porque tenía engangrenada la pierna, ¿no? Y tenía unos dolores que perdía el sentido, ¿no? La tercera muleta sería ángel, y por eso se llaman angélicas, santos ángeles, y es su principal fiesta junto con el Sagrado Corazón, por supuesto. Ellas hablaban de ser ángeles en la soledad de las mujeres. Fijaros, este es un carisma actual, porque si hay algo que caracteriza al hombre y a la mujer de nuestro tiempo es la soledad. Yo siempre digo que quien ha conocido la Eucaristía y al corazón de Jesús nunca está solo. Yo puedo decir que después de tantos años sirviendo al Señor, 42 de sacerdote, 16 de obispo, desde los 14 años me planté seriamente, me animaron a ser cristiano. Yo creo que no he dejado ni un día en mi vida de orar y de estar todos los días con el Señor. Os puedo decir que nunca me he sentido solo. La soledad no es la patria de los creyentes. Existe una soledad que es común de toda la humanidad, patrimonio de la humanidad. Esa soledad sí, quien no ha tenido un momento que decidir una cosa solo, o quien no ha tenido que entrar en un quirófano solo, o quien no ha tenido en su vida momentos que dice, es que no tengo a nadie para contarle. Es verdad que esa soledad
un viaje que tengo que hacer y no tengo nadie porque estoy en un país extranjero y no sé a quién dirigirme. Existe una cierta soledad que podríamos decir que es patrimonio de la humanidad. Pero existe la soledad profunda del corazón, que nunca tiene un cristiano. Nunca tiene un cristiano. Porque está inhabitado por la Trinidad. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Y esa es precisamente la promesa que hace el Señor en el Génesis. Le hemos aplicado al hombre y a la mujer en el matrimonio. Magnífico, claro que también es así, pero es mucho más. Porque también hay muchos matrimonios y muchas personas que viven acompañadas y no hay otra soledad peor que la soledad acompañada. Pero existe una soledad que no es patrimonio del cristiano, del creyente. Lo decía yo en la procesión del Corpus Christi. Quien ha conocido la Eucaristía dice adiós ya para siempre a la soledad, porque la soledad no es el patrimonio del creyente. No es el patrimonio del creyente, será el patrimonio del no creyente. La persona que dice que no cree en Dios o que vive como si Dios no existiera. Es un ser solitario. ¿A quién le cuenta sus penas? ¿A quién tiene cuando tiene? Yo nunca he entrado muchas veces en un quirófano, pero nunca he entrado solo, porque he entrado con el Señor, con su compañía y con su amor. Mis grandes decisiones las he tomado solo, pero sabía que Cristo estaba a mi lado. Cuando llegue el momento de partir, estaré con Él, porque nunca está el hombre menos solo que cuando está a solas con Dios. Por eso, la intuición que tiene la Madre Genoveva es genial. Porque es esas mujeres que siempre hemos considerado que van a final de su vida ya mayor a estar solas o mayores o ya entrando en una cierta edad, y entonces ellas hacen unas residencias magníficas donde viven muchas mujeres. En Valladolid eran muchísimas, más de un centenar, recuerdo, o en torno a un centenar, y recuerdo que todas tenían su piso con sus realidades allá. Y luego pues compartían comida, compartían las fiestas, rezaban juntas, tenían sus capillas, podían salir. Eran personas que la soledad, y luego tenían las hermanas, que eran auténticas ángeles, capaces de socorrer y de ayudar en la soledad. Porque mirad, no existe peor soledad que la soledad, primero, que no ha descubierto que su interior está habitado por la Trinidad, que somos templo del Espíritu Santo, que por la vida de gracia nuestra vida está habitada. Pero no hay peor soledad que la soledad de quien comparte, pero no comparte nada. La soledad de quien no se abre. Por eso la Madre Genoveva, antes de las pandemias, que ha sido una experiencia única en la historia de la humanidad, toda una humanidad que ha estado realmente, podríamos decir, viviendo experiencias total y absoluta de soledad, de no poder salir, de estar confinados como hemos estado tanto tiempo, de casi 3 años que no podíamos tener una cierta vida de normalidad, de relaciones con los demás. Pues ante esa situación y ante esa realidad tan tremenda, ¿no? Pues uno descubre y ha descubierto en su vida algo tan precioso como es que la soledad, realmente los santos, como la Madre Genoveva, ha sido verdaderamente una ofrenda para que no es bueno que el hombre esté solo, ni que la mujer esté solo. Y pensando en esa compañía de Dios en nuestra alma, de los santos, la Madre Genoveva acude, está allá, acude a las mujeres que están solas, les escucha, les atiende, les lleva el consuelo de tener en sus casas la Eucaristía, el sagrario, para lo que eso valora a la gente creyente, que pueda antes de acostarse y de irse a su habitación tener un ratito para estar con el Señor, para orar. Se levanta por la mañana temprano, por ti madrugo, y vamos a la Eucaristía, vamos al sagrario, y allí nos encontramos con el amor de los amores, como nos pasa con esta capilla de la adoración eucarística perpetua aquí en Toledo, aquí, que podemos venir a orar en cualquier momento del día y de la noche, porque tiene las puertas siempre abiertas, como las puertas del corazón abierto de Jesús, de la Eucaristía, ¿no? Pues eso yo creo que es la tercera muleta de esta mujer. Aterriza su profunda oración en paliar la soledad
de tantas mujeres solitarias, de tantas personas que a lo mejor estuvieron casadas y tuvieron hijos, o tantas mujeres que no se casaron y que llega el momento de su vida en que se plantean cómo vivir una profunda vida de familia y de hogar. Y por otra parte, quieren tener también muchos recuerdos de su infancia, por eso los tienen en sus habitaciones, en sus 2 habitaciones que tienen allí, tienen también sus recuerdos familiares, han llevado muchas cosas, y tú entras en sus habitaciones y no da la sensación, ni mucho menos, de una residencia de personas a veces mayores que parece a veces que están ahí como aparcadas, ¿no? Como dice el Papa Francisco, una sociedad que no cuida los niños antes de nacer y que no cuida a los mayores es una sociedad enferma. Es una sociedad enferma, una sociedad que no cuida a las personas que llegan a ciertas edades y experimentan en su vida la profunda soledad del corazón. Es una sociedad sin entrañas de misericordia. La Madre Genoveva tuvo esas 3 muletas con las cuales caminó con una vida que la hizo santa. Fue poeta del corazón de Jesús y poeta de la realidad, porque vive realmente con el corazón en Dios y sobre todo con el corazón en Dios y los pies en el suelo. Y por eso ella fue capaz de enfrentarse con un problema, como ha hecho siempre la Iglesia, con un problema que no se había enfrentado casi nadie, que era de aquellas mujeres que a lo mejor no era como lo que atienden, por ejemplo, las hermanitas de los ancianos desamparados, los ancianitos, o las hermanitas de los pobres de la francesa, de Juana Jugán. Es otra cosa. Ellas no van por esa línea, sino van por la línea de cómo atender y ayudar a esas mujeres que en soledad, cuando ya van pasando el meridiano de su vida, quieren vivir en una familia con corazón. Pues estas 3 formas en la oración de la Madre Genoveva nos ayuda también en este número 99 programa que tenemos. El próximo ya será al final, el número 100 por este curso, el número 99 de la catequesis, donde le hemos dedicado a esta mujer fantástica, fabulosa, una mujer de un corazón inmenso, una mujer grande en la historia de la Iglesia, la Madre Genoveva. Os aconsejo que leáis algún libro de ella, los tiene muy bueno y tiene bastante biografía ya. Yo le he recomendado la de Cessé, este famoso teólogo de espiritualidad de la Universidad de Navarra. Yo no sé si seguirá siendo allí profesor de teología espiritual, pero yo lo llevé, recuerdo, cuando yo era el director del Centro de Espiritualidad, en unas jornadas sobre el corazón de Jesús, y di una ponencia bellísima sobre la Madre Genoveva Torres. Pues que la Madre, también Genoveva Torre, nos ayude a vivir. Ellas, los santos, dice el prefacio de Santos, algo precioso de ellos, que son los mejores hijos de la Iglesia, porque presentan el rostro de la santidad de la Iglesia, y los intercesores seguros en el cielo. Dios se fijó en mí, yo responderé como instrumento fiel de su bondad, haciendo su voluntad viviré, con amor todo he de realizar. Si he de actuar será con recta intención, para que pueda haber unión con Dios, que sus frutos llenen mi corazón y así vivir en el amor. Solo el amor me impulse a obrar. Quiero ser prenda de caridad para
para animar, servir y consolar. Y que ese amor mueva mi ser, que en todas las cosas me mueva por él, por más dolor que pueda padecer. Que el Señor sea mi último fin, con él no existe soledad jamás. Su amor es mi más grande tesoro, él me ha llenado de felicidad. Solo el amor me impulsa a obrar, quiero ser prenda de caridad para animar, servir y consolar. Y que ese amor mueva mi ser, que en todas las cosas me mueva por él, por más dolor que pueda padecer. Solo el amor me impulse a obrar, quiero ser prenda de caridad para animar, servir y consolar. Y que ese amor mueva mi ser, que en todas las cosas me mueva por él, por más dolor que pueda padecer. Hoy nos acompaña la hermana Lenisbeth Escorcia. Ella es venezolana y es juniora del primer año con las religiosas angélicas. Ella conoce a las hermanas en el año 2013 y desde entonces empieza a trabajar en la pastoral juvenil de la congregación. En el año 2017 ingresa en el prenoviciado de la congregación con otras 5 compañeras. En el año 2020 viene a España a realizar el noviciado y los primeros votos los realizará en Venezuela en agosto del año pasado. Ha vuelto a España en septiembre para hacer ahora los estudios en ciencias religiosas. Escuchamos su testimonio. Bueno, como ya lo mencionaba don Jesús, me llamo Lenisbeth, soy de un pueblo llamado Bachaquero, del estado Zulia, en Venezuela. Soy juniora de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles, como nos conocen popularmente como las angélicas. Y mi vida cristiana, comenzando un poco mi testimonio, ha sido y continúa siendo un proceso. Desde pequeña, el haber crecido y haberme criado con mi familia paterna y estudiar en un colegio católico ha sido el primer paso para profesar mi fe católica. A los 8 y 9 años hice la primera comunión y la confirmación, respectivamente 8 y 9 años, estudiando en este colegio. Sin embargo, debo admitirlo, ¿no? Estos 2 acontecimientos no fueron los que han marcado mi iniciación cristiana profunda de oración, ya que interiormente pues poco recuerdo de lo sentido y lo vivido en ese momento. Fue mientras tuve entre 15 y 21 años, esa etapa universitaria, donde la relación con Dios, con la iglesia, con las personas que iban a la iglesia, pues fue como disminuyendo, fue desapareciendo. Fueron esas ansias de querer cambiar la situación en mi país, en el mundo en general, que me convirtieron más en una contrincante de Dios que una enviada o una seguidora. Incluso llegué a poner en duda la existencia de Dios. ¿Cómo era posible en el mundo tanta
tanta miseria, tanto dolor, tanto sufrimiento. En el 2013 hice cursillo de cristiandad y a partir de allí mi perspectiva de Dios, mi perspectiva de la fe, ese llamado distinto que iba sintiendo de Dios fue dando un giro. Y fue a través por medio de este grupo de cursillo al que pertenecía, que hice mi inserción a la parroquia donde ellos pertenecían, que era la parroquia María Auxiliadora. Y allí las hermanas angélicas pues tenemos pues una vida parroquial y pastoral muy activa. Tenemos un comedor social para niños que tienen escasos recursos. La soledad que experimenté en distintos momentos de mi vida dieron lugar a que la vinculación con las hermanas, con lo que son, con lo que hacen, fuera cada vez más fuerte. Mi sentido de pertenencia, por ese carisma, por ese acompañar, por ese cuidar, por esa ternura, fueron lo que me fueron identificando y ir descubriendo lo que Dios quería para mí. Uno de los momentos claves de mi historia de perdón y amor de Dios hacia mí fue pertenecer al grupo juvenil de la congregación, ANSOL, es decir, Ángeles de la Soledad, y que tiene como referencia, pues, para nuestra misión, la vida entregada, la vida de servicio, el desprendimiento de sí para los demás de Madre Genoveva. Ese era nuestro primer referente, Madre Genoveva. Es cuando entonces, a partir de esta experiencia del grupo juvenil, que recuerdo haber empezado a hacer oración. Por lo menos había empezado a pedirle al Señor, no sé si era hacer oración o no, porque no sabía si era oración, pero por lo menos a pedirle a Dios, algo que había perdido. Y también a tener ese contacto con el Evangelio, porque claro, íbamos a las casas a evangelizar y cómo iba yo a llevar una palabra que no conocía. Entonces al principio lo que era una obligación se convirtió en un hábito y también en una necesidad de decir, ¿qué evangelio o qué palabra me tiene Jesús hoy? Descubrir en medio del dolor, del sufrimiento, la alegría de esas personas que evangelizamos y la fe que tenían en Dios fue lo que cambió totalmente mi concepción del sufrimiento del mundo. Ya no es dónde está Dios en medio del dolor, sino qué puedo hacer yo en medio de esto. Y pues bueno, ahí ha estado Dios. Hoy puedo decir con certeza que Dios me hablaba a través de ello, porque muchas veces, incluso puedo decir, en la mayoría de las veces que salí a evangelizar, no era yo la que evangelizaba, era a mí a quien evangelizaba. Y era un regalo de Dios. Era Dios en medio de ellos que me hablaba. Era Dios en medio de ellos que abrazaba la soledad que yo había experimentado. Madre Genoveva en sus escritos decía que estaba confundida de que Dios se quisiera servir de un instrumento tan inútil para ayudarla en algo. Y este es un punto presente en la respuesta al llamado que Dios me hizo, me hace y me sigue haciendo constantemente, de seguirle, de conocerle, de amarle. Y el ser religiosa es un regalo, pero que como todo ha tenido que irse purificando de dudas, de inquietudes, de incertidumbre. Si yo cada día voy aprendiendo a orar, a hacer oración, a relacionarme con Jesús Eucaristía, ha sido gracias primeramente a Dios, que suscita continuamente en mí esa necesidad de Él. Cada vez necesito más de Él, cada vez tengo esa necesidad de saber que está, de saber que aunque hay momentos en los que no encuentro respuesta, Él está ahí presente. Y ha sido verdaderamente un milagro, y como lo decía don Francisco, quien se encuentra con Jesús en Eucaristía no vuelve a sufrir de soledad. Pero también ha sido gracias a Madre Genoveva y a todas esas hermanas que han conocido, que dan fe de la vivencia y de la vida de oración de Madre Genoveva, que la van transmitiendo de generación en generación y que nos va llegando a nosotros, ¿no? Madre Genoveva me enseña a mí cada día a mirar las cosas con sencillez, a tratar mejor al Señor. No se trata de tener las palabras más sabias o las palabras más bonitas, simplemente el estar allí, el saber que está, el saber que no te abandona, el saber
que todo lo que le cuentas ya lo sabe, pero necesita que le hables. Eso es para Madre Genoveva el tratar mejor al Señor, el estar, el saber que podemos acudir a Él. La oración para Madre Genoveva, traducida para ella, inspirada por otro santo, es estar con Él, estar como padre, es verlo como hijo, es verlo como hermano, es verlo como vecino, es verlo como esposo. La oración para la vida religiosa para Madre Genoveva tiene como base 2 columnas, que es la oración y la mortificación. Quizás la forma de mortificación de Madre Genoveva son distintas a las de ahora, pero las causas de mortificación para mí siguen siendo las mismas. Mis vulnerabilidades, mis fragilidades, la situación general del mundo, la vida eclesial, la vida comunitaria, son factores que te ayudan a vencer, que te ayudan a dar lo mejor de ti, que te ayudan a encontrarte con Dios cada día. Y pues eso me lo brinda Madre Genoveva, a arroparme, a dejarme acariciar, a dejarme sentir la ternura de Dios a través del Sagrado Corazón de Jesús. He aprendido con Madre Genoveva a recostarme en medio de mis alegrías, en medio de mis tristezas, en medio de mi desaliento, a acostarme a Jesús en el Sagrado Corazón de Jesús, a Jesús Eucaristía. Y es una necesidad que experimento. El día que no lo comulgo, es que siento que algo me falta. Y eso lo he aprendido de Madre Genoveva. Muchas veces intentaba imaginarme los momentos de oración de Madre Genoveva, ¿no? Que cuando uno lee los escritos, pues decía, vaya por Dios, cómo Madre Genoveva experimentaba eso. Y le decía, Señor, yo también quiero experimentar eso, porque que debe ser un gozo. Y me llamaba la atención que con tanta naturalidad escribía, mucho he consultado al Señor. Y a la vez esta frase, mucho he consultado al Señor, es como yo cada noche comienzo mi examen de oración. ¿Qué tanto he consultado yo al Señor en el día? Porque puede ser que mi día sea de mucho hacer, de mucho estudiar, de mucho pensar. Pero en ese hacer, en ese pensar, en ese descubrir quién soy, ¿qué tanto ha estado presente el Señor? María, nuestra Madre del Cielo, Madre Genoveva y San Francisco, otro santo de mi devoción, me han hecho no a copiar un estilo o un método de oración, sino a descubrir mi forma de relacionarme con la Trinidad, que muchas veces no necesito más que saber que está. Yo me levanto y voy a la oración y tendré tantas cosas, tantos pensamientos, y solo me basta saber que está. Y eso me ayuda para ir bajando la intensidad y tanta la ansiedad. Pero cada día las hermanas de la comunidad, a través de los rezos comunitarios que hacemos, a través del testimonio de vida, a través de la forma de orar de ellas, las señoras residentes, nuestros trabajadores, mi familia, se convierten cada día en maestros de oraciones también, porque son mi sostén en esos momentos en los que no tengo ganas de orar, en los que me siento apática, en los que estoy desanimada. Ellos son muchas veces mi sostén, y eso para ellos es un regalo de Dios. Y termino con esta frase de Madre Genoveva que me encanta y que dice, el amor nunca dice basta. Y experimento con todo lo que Dios me da, con la familia, con este carisma, con esta espiritualidad de Madre Genoveva, y que tenemos nosotras las angélicas centradas en el corazón de Jesús, de configurar nuestra vida en el corazón de Jesús, de mirar como Él, acariciar como Él, ser reflejo de la misericordia y la ternura como Él. Experimento que el amor con mayúscula, que el amor allí en Eucaristía conmigo nunca dice basta. Testimonio precioso de esta hermana venezolana que vive aquí en nuestra casa de las Madres Angélicas. Digo testimonio hermoso porque nos recuerda que la Madre Genoveva, como los santos, nunca pasan de moda. Un santo es de ayer, de hoy y de siempre. De ayer porque sintoniza con lo mejor de la humanidad, de hoy porque siguen siendo actuales, y de siempre porque nunca pasarán de moda. Y no pasan nunca de moda porque la moda es lo que pasa de moda. Lo que no pasa nunca de moda es lo que queda anclado en el corazón de Dios.
Y esto es lo que nos enseña la Madre Genoveva, explicado de una manera tan sencilla y tan profunda por la hermana que nos ha dado hoy este testimonio. Que vivamos siempre con toda nuestra vida y con toda nuestra existencia, que nuestro corazón sean esas 3 muletas de las que hablaba también la Madre Genoveva y que llevó físicamente por tener una pierna que tenía amputada. Que vivamos también nosotros la sencillez de la oración, la pasión por el corazón de Jesús y también la cercanía a todas las personas que viven en soledad.